¿El éxito de los negocios depende solo de una buena idea y un buen equipo? No. La verdad que son muchos los parámetros que influyen en el éxito. Por eso, hoy quiero hablarte de los 7 aspectos que debes evitar para acercarte al éxito en los negocios como emprendedor. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Para mí, una cosa imprescindible para que un negocio vaya por el buen camino es saber organizarte y aprovechar tanto tu tiempo como el del equipo que está trabajando contigo de la mejor manera posible. Por ello, quiero comentarte 7 aspectos que debes evitar. Primero, erróneo reparto de tareas. Los modelos actuales de empresas y de management están enfocados a crear organigramas piramidales donde se asignan unos roles y luego se busca una persona que haga esos roles. Personalmente creo que es un gran error, ya que muchas veces se asigna a personas cierto rol para el cual no es buena, ni está capacitada para ello. Y en cambio sí tiene habilidades para otros roles que podría aportar mucho más al negocio, pero como no está dentro de su puesto, no se le asigna. 2. Fijación de objetivos mal enfocada. Dependiendo del estado en el que se encuentre tu negocio, puede haber distintos tipos de objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, que sumarán para conseguir el objetivo final, que es la satisfacción de tus clientes y por lo tanto las ventas, ¿no? Pero en muchas ocasiones fijamos objetivos mal alineados en cuanto al contexto en el que se encuentra el negocio y al presupuesto y recurso que tenemos disponibles. 3. Procrastinación. Esto es algo que todos sufrimos en mayor o menor medida y que es el causante de muchos problemas en los negocios, ¿no? El ir retrasando ciertas acciones o tareas porque no se consideran relevantes en base a unos indicadores totalmente subjetivos. 4. Mala organización de información. Las tecnologías nos permiten tener la información relativa al negocio organizada, por ejemplo, en la nube, ¿no? La cual permite estar accesible para distintas personas en cualquier momento y en cualquier lugar. La mala organización de la información, ya sea por el soporte o por el método, provoca huecos en el acceso a datos relevantes y en muchos casos pérdida de informaciones muy valiosas y críticas. 5. Mala comunicación interna. Creo que este punto es crítico en el 99% de las compañías que he conocido. Cuanto más grande es la compañía, mayores son los problemas de comunicación interna. Estos problemas se extienden entre departamentos, entre personas, entre grupos de trabajo, provocando una disminución de la efectividad y de la productividad. 6. Reuniones. ¿Crees que las 5 últimas reuniones que has tenido podrían haber sido igual o más efectivas en un menor tiempo? En la mayoría de los casos, la respuesta es un sí. Se gasta un montón de tiempo en reuniones donde se invita a personas que no tendrían por qué estar necesariamente, o se habla de temas que no estaban o no están directamente relacionados con el objetivo de la reunión, haciendo perder el tiempo a muchas personas y dejando de utilizar ese tiempo en otras tareas más importantes para el negocio. 7. Falta de formación continua. Desde mi punto de vista, lo que más va a asegurar la sostenibilidad de un negocio es la formación y actualización constante de los conocimientos asociados a tu sector o que influyan en él. Si tú o alguna de las personas que trabaja contigo no está invirtiendo al menos 3-4 horas a la semana en su formación, ya sea a través de cursos online, cursos presenciales, libros, ebooks, podcasts, vídeos, lo que sea, tendrás un problema en innovación. Esto es una realidad y solo depende de ti. Ahora, te diría que te pares a pensar y en una hoja o un documento apuntes estos 7 aspectos que acabo de comentar y ponlos en un lugar visible en tu puesto de trabajo. Intenta día a día irlos apartando de tu jornada laboral de una manera proactiva. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag emprendedores. ¿Qué otros aspectos añadirías a evitar para tener éxito en los negocios? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este para emprendedores, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Eso yo creo que es más difícil vender online, aunque la gente crea que no, que vender en persona. Es decir, porque al final en persona tú usas todas tus armas para convencer a alguien. En cambio online no depende de ti, depende de la impresión que la persona tenga de tu tienda online o tu web. Por lo tanto, para mí es más complejo. ¿Dónde está la diferencia?
porque como decías es un sector súper competido, es decir, el mundo de la moda y sobre todo de la mujer hay muchísimo, cada vez más. Entonces realmente creo que tienes que tener muy claro el público al que vais a llegar, porque no es lo mismo un público de 15 años, de 20 que de 35, incluso el tipo de público, es decir, dentro de ese rango de edad, que vais a un público que es más alternativo, tecnológico, entonces eso sería muy importante. Pero en la parte de plan de negocio, yo os diría que paraseis a hacer el plan de negocio por un tema muy importante, sobre todo que es el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque muchas veces una buena idea se te puede quedar a medias porque no tiene los recursos financieros suficientes. Entonces, vosotros me estáis diciendo, vale, vais a comprar primero ropa, por lo tanto necesitáis poner dinero por anticipado para comprar y luego ver cuánto vais a vender y saber ese margen de beneficio. Porque ese margen, os decía, tiene que ser muy interesante porque ahí tú tienes que empezar a meter un montón de gastos de publicidad, de la tienda online, etcétera, etcétera, y te puede llegar un momento que digas, ostras, es que ganamos muy poco o necesitamos vender mucho para ganar dinero. Es decir, si tu modelo de negocio es a volumen, es decir, por muchas ventas, o vas a ganar mucho por cada producto. Eso es importante que lo defináis ahora antes de montar nada. Vale, ¿por qué es importante este dato? Porque tú, al final, para empezar a derivar tráfico a la tienda online, lo primero es publicidad. Es decir, yo creo que lo primero que tenéis que hacer es validar si el negocio funciona o no, para no meteros en más gastos. Una vez que lo tienes validado, ya puedes incrementar el volumen de inversión para hacerlo crecer. Pero la validación lo vas a hacer con publicidad. Es decir, me decías el tema del blog. El blog es una buena idea, pero ten en cuenta que los contenidos es una estrategia a largo plazo, no te va a dar una validación a corto. Es decir, creo que puedes generar contenidos alrededor para dar la impresión de que es una empresa más seria, más importante, pero no vas a tener tracción. En posicionarse un blog lleva años, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que haría es montar una tienda online de la manera más barata posible. Es decir, si tú haces una publicidad en AdWords, en Instagram, que va a ser una red social muy potente para vosotros, al final el coste de adquisición de cliente yo te diría que no debería sobrepasar €1. El real será cuando empieces a quitar todos los costes añadidos. Entonces ahí es donde os tenéis que marcar un poco el margen cuando empecéis a hacer publicidad de, oye, todo lo que pase €1, esto ya no nos interesa, esta publicidad no convierte bien. Esto es un proceso que te puede llevar semanas o muchos meses. La publicidad en Estados Unidos, que entiendo que es vuestro mercado, Miami principalmente, vale, no es barata comparado con otros mercados, es decir, en Estados Unidos es de la publicidad digital más cara que hay, entonces es importante que tengáis cuánto podéis invertir en publicidad, cuánto podéis llegar a gastar y mirad, y yo os diría que tengáis el dinero suficiente para hacer funcionar el negocio durante 12 meses y que vosotros no tengáis que vivir de ello. Es decir, que os busquéis otra fuente de ingresos, porque uno de los grandes problemas cuando se emprende un negocio es que tú estás pensando, tú quieres vivir de él, entonces tu cabeza no está pensando en el negocio, está pensando en cómo generar dinero rápido para tú vivir de él. Y eso te va a llevar a malas decisiones. Por lo tanto, para mí lo mejor es siempre, búscate un ingreso de otro lado, el que sea. Si tienes otra empresa, un trabajo, de tal manera que puedas invertir tranquilamente en tu negocio y tu cabeza no esté preocupada en ganar dinero porque no tienes dinero para vivir. Eso parece una tontería, pero es muy, muy importante y es un error que se comete muchas veces al emprender, que se intenta vivir de esto muy rápido. Pero yo intentaría también hacer todas las acciones gratuitas que os sea posible. Es decir, para vuestro caso, vamos, la red social por excelencia va a ser Instagram, no tengáis ninguna duda, y buscar influencers. Es que eso os va a ayudar a un precio bastante bajo, pero no influencers los grandes, ni mucho menos, iros a microinfluencers, influencers que a lo mejor pueden tener, te digo, de 2.000 a 30.000 seguidores en Instagram, que probablemente no te cobren, sino que más que enviarles el producto, lo cual para ti va a tener un coste bastante más bajo, y eso puede ayudarte a generar un gran contenido de valor, porque en el mundo de la moda se mueve más por lo que los influencers dicen que por otra cosa. Entonces yo sería una de las estrategias de marketing donde más fuerza le daría al principio. Por otro lado, yo intentaría aparecer de alguna manera en medios de comunicación. Esto no es sencillo. Una buena manera de hacerlo es haciendo acciones que llamen mucho la atención, es decir, echarle morro. No sé si la expresión ¿sabes? Es decir, vale, que no tengas vergüenza. Es decir, hay un libro muy bueno, si os lo queréis leer, se llama Business Punk. Es de dos emprendedores que montaron en Escocia una brewery, de cerveza, ¿vale? Entonces, ellos basaron todo en hacer marketing punky, es decir, donde métodos incluso los tíos fueron detenidos en varias ocasiones por hacer acciones, pero eso les llevó a generar un gran ruido, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho esa idea, es decir, muchas veces no hacemos cosas por vergüenza de cómo voy a hacer esto.
pero al final buscar creativamente qué cosas podéis hacer, street marketing, cosas en la calle que al final, aunque no es legal del todo, pero puedes hacerlo, y de ahí intenta convertir todo en comunicación para redes sociales, grabar absolutamente todo en vídeo para Instagram, y YouTube creo que puede ser también una plataforma que os puede ayudar en cierta manera también. De tal manera que te hace poner tu marca dentro de un nicho de mercado muy concreto, incluso puedes geolocalizar, imagínate, solo Miami. Sí es importante también en el tema de la publicidad en Instagram que uséis el retargeting o remarketing, no sé si lo habéis usado alguna vez. Remarketing es lo que te encuentras cuando tú, por ejemplo, entras en una tienda online, en una página, no compras y luego vas navegando por otras webs y te aparece publicidad de ese mismo producto, que eso os ha pasado 1000 veces. Vale, ¿qué sucede en e-commerce? Que muchas veces la gente no compra en el momento, es decir, hay una chica que ve vuestra camiseta, le gusta, pero por lo que sea no la compra. Entonces, hay una opción que es el remarketing que te permite volver a mostrar esa publicidad a las personas que visitaron determinado producto en tu tienda. Entonces, esto puede ser desde muy sencillo a muy complejo, es decir, muy sencillo es que muestres cualquier tipo de producto, pero se puede llegar a hacer remarketing dinámico, es decir, automáticamente al usuario le vuelves a mostrar el producto que ya vio. Este curso te cuento para que sepáis de que es estratégico, es decir, es un curso basado en un método que yo uso, que creé hace muchos años, que se llama 10 Business Factors, pero es estratégico, es decir, ahí no te enseño a manejar Facebook Ads ni nada, es decir, es estratégico para crear la estrategia digital, que para mí es lo más importante al principio, es decir, y donde la mayoría de empresas fallan, porque se ponen a hacer publicidad en Instagram sin tener una estrategia digital de contenidos, como bien decías, ¿sabes? Pero hay que tener una estrategia y a partir de ahí implementas. Entonces, ese curso sí lo tengo disponible, pero de todas maneras eso os lo envío gratis, por estar en Patreon, no os preocupéis. Me dais un email y yo os lo hago llegar. Like Tyson.